Buenas tardes, tenemos hoy a don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo es candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Allá Quien Le Importa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Un saludo a todos los radioescuchas y por supuesto aquí a la disposición para atender las preguntas y las inquietudes que tengan todos ustedes. Muchas gracias, don Rodolfo. En la historia del Partido Unidad Social Cristiana hemos visto diferentes altibajos con respecto al tema de derechos humanos y diversidad sexual. Por ejemplo, en 1998, cuando se presenta la ley 7771, que es básicamente la ley general en el tema de VIH y SIDA, hubo mucho apoyo del Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa y fue aprobado este proyecto, que es el único proyecto o la única ley en Costa Rica que habla directamente de no discriminación por opción sexual o identidad de género en su artículo 48. Sin embargo, también encontramos a un Miguel Ángel Rodríguez que ya en su administración, ¿verdad? Estuvo muy cerca de la Iglesia Católica y es donde se da también en el 98 una explosión de persecución contra la población gay lésbica, tanto así que la misma Defensoría de los Habitantes le dijo a don Miguel Ángel en aquel entonces: usted es presidente de todos los costarricenses independientemente de su orientación sexual, así que de alguna forma pedía la no discriminación por orientación sexual. Esto a raíz de todo aquel encuentro, conferencia de gays y lesbianas que estábamos haciendo en Costa Rica. ¿Qué sería ahora con don Rodolfo Pisa como presidente de Costa Rica? ¿Qué podrían esperar las poblaciones gay lésbicas del Partido Unidad Social Cristiana? Bueno, muchas gracias. Quiero recordar que en el caso de la ley 7771, en que el Partido Unidad Social Cristiana efectivamente la aprobó, me tocó entrar como presidente ejecutivo de la Caja y yo desde ese punto de vista hice todo lo posible y tuve un trabajo muy intenso, por ejemplo en el tema del VIH-Sida, especialmente con garantías de no discriminación. Lo digo porque tuvimos una comisión muy intensa, hicimos un gran esfuerzo en los distintos niveles, incluso para que el tema en esa época todavía se veía como un tema de orden sexual y no como un tema de una enfermedad que debe ser tratada para todos los costarricenses, independientemente de su preferencia sexual, que es un tema central en cualquier acción de gobierno. Me parece a mí, la primera regla, básicamente, no debe existir discriminación por motivos de preferencia sexual. Igual que hemos luchado por la no discriminación por motivos de género, por motivos de raza, por motivos nacionales, por motivos de origen étnico, también es esencial, y así está establecido en los convenios internacionales de derechos humanos, que no debe existir discriminación por preferencias sexuales. Y eso supone en todos los campos. Cuando yo he sido magistrado de la Sala Constitucional me tocó resolver algunos casos de ese tipo y creo que actué en consecuencia con ese tipo de pensamiento, que no debería haber discriminación. Así lo he mantenido cuando he sido como profesor de derechos humanos y derecho constitucional. Lo primero, respeto. Me parece que en esta materia el gobierno, la primera tarea que tiene que hacer es respetar los derechos de las distintas personas y sus preferencias ideológicas, sus preferencias filosóficas, sus preferencias sexuales también. Ahora que usted muy bien menciona el tema de derechos humanos y el trabajo que ha venido haciendo también la Sala Constitucional en esta materia, si recordamos el artículo 33 de la Constitución Política, que nos dice que todos y todas somos iguales ante la ley, y nos encontramos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, proyectos de ley, uno relacionado al tema de sociedades de convivencia y otro relacionado al reconocimiento de unión de hecho entre parejas del mismo sexo, modificando básicamente el 242 del Código de Familia, donde dice
la unión es entre un hombre y mujer, cambiarla a dos personas, para precisamente que cumpla con los principios fundamentales o este principio fundamental de igualdad de condiciones. ¿Qué podría hacer en esa materia la Unidad Social Cristiana y estos proyectos ya en la Asamblea Legislativa? A mí me parece que se debe aprobar la ley de unión de personas del mismo sexo. Yo no creo que se necesite modificar el Código de Familia, e incluso creo que se puede mantener el concepto de matrimonio para relación hombre-mujer. El derecho siempre hace distinciones, pero siempre y cuando no exista discriminación, siempre y cuando se garantice que los mismos derechos patrimoniales y personales se mantienen. De hecho, esa es la modalidad que ha seguido casi todos los países de Europa, esa es la modalidad inglesa, digamos, que tiene una ley que garantiza plenamente los derechos personales, patrimoniales y la no discriminación en las relaciones de personas del mismo sexo, pero que utiliza conceptos distintos. La razón es obvia, es decir, obviamente no hay discriminación, pero por ejemplo un menor de edad no se puede casar sin el permiso. Bueno, ahí hay unas reglas que son básicas. Yo creo que aquí de lo que se trata es de avanzar como sociedad y de avanzar con equilibrio. El otro día tuve una reunión con varias personas, amigas, algunos de ellos homosexuales, que me plantearon el tema y me dicen, bueno, pero es que nosotros queremos avanzar 200 y usted dice que vamos a avanzar. Mire, a mí me parece que las sociedades deben ir avanzando, pero no quebrar la sociedad y no generar una situación que al final, en lugar de avanzar, tengamos una sociedad dividida. La sociedad debe tratar de avanzar claramente en el reconocimiento. Yo lo hice incluso en la caja en relación con temas, por ejemplo, la visita a los enfermos, etcétera, porque me parece que en todos esos campos hay que hacer avances. Y creo que la ley de unión de personas del mismo sexo sería un avance significativo. Lo hice también como magistrado en temas, por ejemplo, de visitas en las cárceles, en temas de, por ejemplo, creo que había en un centro comercial, había una sobre que se discriminaba sobre el tema cómo se trataba a una pareja heterosexual y una pareja homosexual. Me parece que en todos esos campos debe haber avances. Entonces yo creo que un avance significativo, muy significativo, en la línea de la mayoría de los países es establecer una ley de unión de personas del mismo sexo que les garantice todos sus derechos. Yo repito, no creo que necesite cambiarse el Código de Familia, ni que necesite utilizarse la misma palabra. Me parece oportuno recordarle a nuestros oyentes que existe una política de no discriminación por orientación sexual, identidad de género en la Caja Costarricense del Seguro Social, así que si usted es víctima de algún tipo de discriminación por su orientación sexual e identidad de género, por favor denuncie o comuníquese al CIPAC al 2280-7821. Y don Rodolfo, precisamente sobre este tema, sobre el tema de igualdad, apoyaría, vamos, usted nos dice que no es necesario modificar el Código de Familia, pero ¿cómo los gays y las lesbianas nos vamos a sentir ciudadanos de este país si no estamos protegidos por las mismas leyes? Me explico, si queremos que nuestras uniones de hecho o uniones... Es que las uniones de hecho no tienen la misma protección que el matrimonio formal. Es decir, y no se puede considerar eso una discriminación, porque son distintos tipos de relaciones y las dos son válidas. El Código de Familia es muy claro, donde dice que las uniones de hecho son reconocidas entre un hombre y una mujer. También dice que éstas adquirirán los mismos derechos que el matrimonio. O sea, en esa materia consideramos que si no hay modificación del Código de Familia, sí se nos estaría haciendo algún tipo de distinción. Bueno, ¿por qué no vemos a ver cuáles son los derechos que hay que reconocer y garantizamos esos derechos? ¿No? Eso me parece que es lo esencial en ese proceso. Derechos concretos, más allá del título. Precisamente por toda esta discusión que se ha venido dando con respecto a los derechos de gays y lesbianas y todavía la negativa de la sala de la Asamblea Legislativa, de darle continuidad a lo que la misma Sala Constitucional dijo en el 2006, que había que regular las relaciones entre personas del mismo sexo. CIPAC ha venido trabajando en políticas institucionales para ir garantizando estos derechos. Lo hemos hecho con la Caja del Seguro Social, lo hemos hecho con el Ministerio de Educación, lo hemos hecho con el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y otras instancias. Sin embargo, todavía no hemos podido
ser reconocidos como una unión legalmente constituida. Tanto así, yo lo que quiero, ¿verdad?, es que sean que el tema del seguro, como una unión legalmente constituida con todos los derechos. El seguro social, por ejemplo, todavía tenemos limitaciones. No podemos asegurar a nuestros compañeros o compañeras en caso de que sea necesario. Aún existiendo una política, tenemos conflictos y problemas para hacer visita hospitalaria, ¿verdad? En el tema laboral, en caso de muerte o fallecimiento, todavía no es reconocido automáticamente, como sí en parejas heterosexuales, el tema de la herencia o otros beneficios laborales que tienen en caso de fallecimiento de la pareja. La única fórmula que hemos considerado que pueden verse protegidos todos estos derechos es el reconocimiento legal de las uniones, y sin esta herramienta, sin esta estructura, sin este marco. Pero estamos de acuerdo en el reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo. Yo estoy totalmente de acuerdo con una ley de ese tipo. Vea, me parece que las sociedades deben avanzar, y deben avanzar significativamente en el reconocimiento de los derechos. Hay, sin embargo, hay algo que uno debe recordar de vez en cuando. Yo lo comentaba con estos amigos que me lo planteaban directamente. Hay que recordar una expresión de Los demonios de Dostoyevsky, que decía que buscando la absoluta libertad viene el absoluto despotismo. Las sociedades deben avanzar, pero deben avanzar paso a paso. Cuando uno pretende forzar más allá de lo que en ese momento la sociedad está en capacidad de aceptar, lo que termina es teniendo un retroceso. Y yo lo último que quisiera es tener un retroceso en este país. Quiero un avance, y creo que la unión, que una ley que garantice los derechos de las parejas del mismo sexo es un avance muy significativo. Quedarán cosas pendientes, alguna que otra, pero aún así lo que importa es siempre avanzar. El tema, esos tres ejemplos son los típicos. Fíjese que la mayoría de los países de Europa lo que tienen es una ley de unión de personas del mismo sexo. No modificaron el Código de Familia, crearon una ley especial que resolviera el problema. A diferencia de otros países americanos que sí otros países lo han hecho, sí, pero la mayoría, te voy a decir, la mayoría, por ejemplo, Inglaterra, para poner un ejemplo. La legislación también es un poco diferente. Pero en ese tema fue así. Digamos, no usaron una ley de unión de personas, de parejas del mismo sexo, que tuvo un avance significativo. De hecho, Elton John está sujeto a esa ley, por poner un ejemplo, así de un cantante clásico y conocido. En una encuesta que salió de Unimer hace algunos meses, el 55% de la población costarricense reconoce que se debe brindar derechos a las parejas del mismo sexo. Estamos de acuerdo. Igual, un 70% de los costarricenses están en contra del matrimonio homosexual, ¿verdad? En eso estamos claros. Es por eso que CIPAC ha venido impulsando el reconocimiento de la unión de hecho como una figura en la cual los costarricenses, y para no entrar en ese conflicto social que usted menciona, podríamos sentirnos a gusto todos y todas, ¿verdad? La opción de unión de hecho, donde no se mencione ni tan siquiera gays y lesbianas, donde se hable de dos personas, consideramos que cumple no solo con una figura legal, del marco legal costarricense, como es el de no discriminación de nuestra Constitución, sino también con los últimos las últimas resoluciones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Sin embargo, si usted nos dice que es necesario crear una figura de protección específicamente para poblaciones gay lésbicas o para parejas de gays y lesbianas, en algunas de esas ¿no sería esto consolidar la discriminación y vernos efectivamente como diferentes? No. Y le voy a decir por qué, porque hay muchas cosas comunes, pero también cuando usted tiene una situación de discriminación histórica, que es uno de los casos que ustedes plantean, siempre se hace una legislación que tiene algunas especialidades. Yo soy abogado, y quiero decir, yo creo que fui de los primeros que
que se graduó con especialidad en Derechos Humanos en Costa Rica. Pero digo, usted tiene que hacer unas diferenciaciones. ¿Por qué? Porque usted, claro, si usted dice, ¿para qué se va a hacer una ley de protección a la mujer? Eso no es discriminar a la mujer con el hombre. No, porque hay unas discriminaciones históricas que tienen que resolverse y que tienen unas particularidades que necesitan una legislación particular, que más bien vengan a beneficiar. Es más, una ley de unión de personas del mismo sexo puede avanzar en muchos campos más claramente, por ejemplo, que el simple reconocimiento del concepto y de la aplicación práctica de la unión de hecho. Por ejemplo, en la unión de hecho, fundamentalmente muchos de los derechos aparecen cuando ya pasan unos años de convivencia. Exacto. En cambio, en una ley que permita que se unan formalmente, legalmente, desde el principio, desde ese momento empiezan los derechos. Entonces, vea, en estos temas siempre hay que resolver el problema. Yo soy de la tesis, y en el tema político también, yo soy de la tesis de que uno debe resolver problemas. La sociedad lo que debe es avanzar significativamente resolviendo problemas. Y porque eso es el papel de las leyes. Las leyes se supone que tenemos estos 5 problemas, ¿cómo vamos a resolver esos 5 problemas? Después aparecerá el 6º y el 7º. Pero ahí va a requerir una finura jurídica. Y finura que va más allá de simplemente aplicar la misma regla. Porque, repito, una ley de unión de personas del mismo sexo tiene en algunos campos más avance, significa más avance en la protección de los derechos, por ejemplo, que el mero reconocimiento de una unión de hecho. Pero en todo caso, obviamente eso siempre se podrá discutir. Mire, eso es una decisión que tendrá que tomar la Asamblea Legislativa, y el presidente de la República lo que debe buscar es un consenso en la sociedad. La Asamblea Legislativa le toca esa tarea. Yo no soy candidato a la Asamblea, soy candidato a la Presidencia de la República. No voy a imponer a los diputados una posición. Debo decir que muchos de los diputados de unidad con los que yo me he reunido en la fracción, que hemos hablado del tema, están en la disposición, obviamente, de avanzar en una ley de unión de personas del mismo sexo. Ok, recuerden, estamos con don Rodolfo Pisa, candidato a la presidencia por el Partido de Unidad Social Cristiana. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Yo soy Carmen. Yo soy Óscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Hacé valer tus derechos. Para más información visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y ANEP. Este y todos los lunes, escuche el programa ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual, a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual. Hemos regresado acá con don Rodolfo Pisa en su programa ¿Y a quién le importa? Del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos. Un abrazo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en todo Centroamérica vía internet. Don Rodolfo, hemos visto cómo dentro de la Asamblea Legislativa en esta administración el PUS ha tenido diferentes posiciones con respecto a los proyectos que existen, y volvemos al mismo tema de reconocimiento de uniones. Por un lado, algunos diputados a favor, otros en contra de las propuestas, no entendiendo muy bien, sentimos nosotros desde la población LGBT, el tema de ética y moral. El PUS tiene firmemente principios sobre el tema de derechos humanos. Sin embargo, cuando esto llega a la discusión parlamentaria, algunos diputados nos sacan algunos valores morales que distan de alguna forma de la posición ideológica del PUS. ¿Se podría resolver esto en un futuro gobierno del PUS, con los futuros diputados del PUS en la Asamblea Legislativa, para que puedan apoyar desde una perspectiva de derechos humanos los proyectos relacionados al reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo? Bueno, usted lo acaba de decir, hay diputados que tienen una tesis y otros diputados que tienen otras dentro del partido. Obviamente es un partido democrático y en eso tiene diferencias.
se puede avanzar si se buscan los equilibrios. La sociedad en estos últimos años ha querido todo que sea blanco o negro, sin descubrir que la sociedad está llena de colores, de matices, de grises. Entonces, si uno quiere avanzar en una sociedad, tiene que avanzar buscando equilibrios. Uno puede decir, no, aquí está mi posición y ahí está la posición del contrario, y ahí vamos a seguir minándonos las espaldas toda la vida. Eso no va a avanzar una sociedad. Una sociedad avanza cuando busca equilibrios. Y yo sé que en tema político a la gente le gusta que todo el mundo diga sí o no, en todos los temas, en TLC, en todo. Bueno, mire, yo tengo matizaciones. Por dicha, a mí no me preguntaron en esa época sobre el TLC, porque yo ni creía que era una panacea, ni creía que era el jinete del apocalipsis. Entonces, ¿por qué? Porque al final la sociedad necesita buscar constantemente equilibrios, y dentro de los partidos también. Si logramos hacer un avance en equilibrios, podemos buscar avances importantes. No todos los que uno quiera. En ninguna ley se van a avanzar todo lo que uno quiera, en ningún campo, ni en la política, ni en lo económico. Entonces, claro, el empresario querrá 100 cosas y el trabajador tal vez querrá otras 100. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos 50 o 60 y 40? Porque esa es la vida. La vida en sociedad significa eso, buscar equilibrios todo el tiempo. Avanzar en los valores, pero avanzando siempre con equilibrio. Porque el día que uno pierde los equilibrios, lo que uno hace es dividir fuertemente una sociedad, y entonces en un momento se aprueba una cosa y después viene la contrapartida, y usted lo que hace es pasar 30, 40 años con una sociedad dividida. Nosotros como sociedad tenemos que avanzar, y es muy importante que cada grupo sienta mis derechos tienen que ser respetados. Entonces yo quiero avances en eso. Ahora, la sociedad puede ser que les diga, yo quiero también que haya avances, pero ustedes están pidiendo 100 cosas, tal vez podemos avanzar en 40, y después serán los otros 20, porque así avanzan las sociedades no avanzan de un solo golpe. Entonces yo creo que las sociedades van asimilando los cambios, sí, en la dirección siempre del progreso y de los derechos humanos, pero siempre sabiendo que no se va a poder hacer en el siglo XIX lo que se planteó en el siglo XX, y en el siglo XXI se hará más cosas que en el siglo XX, pero siempre será un proceso paulatino, de estire y encoge y de avance. Así han avanzado los derechos humanos en todas las sociedades en el mundo, a lo largo de la historia. Por supuesto, en Costa Rica ya hay referentes sobre historia de movimiento BGLT, inclusive haciendo algún tipo de trabajo político y de sensibilización en materia de diversidad sexual desde los años 60, grupos como las Búfalas, por ejemplo, o las famosas fiestas Solano en Alajuela, etcétera, y desde que yo recuerdo y he estado entre el movimiento a finales de los años 80, hemos tenido ese acercamiento con diferentes partidos políticos, y tal vez nunca ha sido tan claro como hasta ahora, y precisamente en ese tema de avance es que hemos ido de alguna forma evolucionando con respecto a nuestras propuestas, ¿verdad? En algún momento se habló de uniones civiles, sociedades de convivencia. Ahora creemos que sociedades de convivencia es una concesión, no es ningún avance, porque de alguna forma nos coloca en una posición de diferentes. Estamos mucha de la población LGBT conscientes del tema del reconocimiento de unión. De hecho, ya otros grupos LGBT han ido más adelante y ya están hablando de tema de matrimonio. Yo personalmente me reuní con el obispo en aquel entonces de San José, don Francisco Ulloa, antes de que presentáramos este proyecto a la Asamblea Legislativa, y él nos mencionó, la Iglesia Católica no tendría problema en avalar el tema del reconocimiento de unión de hecho siempre y cuando no se hable de matrimonio, y precisamente en esa línea y en ese proceso social es que nosotros creemos que hemos estado y por el cual apostamos a avanzar. Nosotros esperamos del Partido Unidad Social Cristiana en la próxima administración una posición firme en el tema de derechos humanos, como usted muy bien lo ha mencionado, y nos interesa mucho conocer su posición, y aprovechando su experiencia como magistrado, se ha querido quitar la Sala Constitucional de encima el aprobar el reconocimiento de uniones ante la ausencia, enviándole esto más bien a la Asamblea Legislativa para que pueda definir. Bueno, es verdad que la Sala Constitucional ha trasladado el tema
a la legislación, pero también es verdad que ha dicho que, por ejemplo, no se puede hacer un referendo que impida una legislación que avance, ¿verdad? También ha dado sentencias, algunas de las cuales yo también participé, incluso algunas redacté alguna parte, de avances importantes en temas de reconocimientos de derechos. Bueno, porque se considera que hay alguna parte que corresponde propiamente al legislador, o sea, todo tribunal constitucional también tiene que tener una autocontención, no puede sustituir a la sociedad, no puede sustituir a las decisiones de la Asamblea Legislativa en algunos temas. Bueno, ahí la Sala Constitucional ha considerado que no lo puede sustituir. Ojo, en muchas partes del mundo ha sido así. En alguna parte sí ha sido un tribunal el que ha reconocido el avance, pero generalmente porque ya hubo una legislación y entonces cuando se planteó la inconstitucionalidad, lo que hizo el tribunal es avalar la legislación. Ahí hay un tema de orden, digamos, de competencias constitucionales, qué le corresponde al legislador y qué le corresponde a la Sala Constitucional. En algunos temas de la unión de hecho, creo que ahí la Sala tiene un margen, pero hay un tema que sí depende también de la propia legislación, y la Sala lo que ha dicho es, el legislador debe tomar esa resolución. Y voy a decir por qué, porque se supone que el legislador tiene el papel de encontrar equilibrios, de encontrar avances con equilibrios, porque va a encontrar matices que en la sentencia sí o no es más difícil de determinar. Claro, uno puede resolver un caso concreto, pero cuando uno va a enfrentar, a decir, voy a declarar inconstitucional una ley, bueno, creo un vacío jurídico y al final creo un problema de regulación indebida. Yo creo que la Unidad Social Cristiana obviamente respetará las decisiones de cada uno de sus miembros. Es un tema que hasta ahora lo que se ha decidido en cuanto a materia legislativa es que en la fracción legislativa es que hubiera libertad para unos. Yo como líder sí trataría de encontrar un equilibrio que permita un avance. Muchas gracias a don Rodolfo Pisa, candidato a la presidencia por Partido Unidad Social Cristiana, y brevemente, don Rodolfo, para cerrar el programa de hoy, agradeciéndole también un mensaje para la población gay, lésbica, bisexual, transgénero, intersexo de Costa Rica y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Me parece que todos los costarricenses, incluidos los costarricenses que tienen preferencias sexuales por personas del mismo sexo o que tienen otro tipo de preferencias sexuales, tenemos preocupaciones comunes, tenemos valores comunes, luchamos por la libertad, luchamos por el progreso, luchamos por la igualdad, luchamos por avances en el campo de la salud, luchamos por avances en el campo de la educación, y esos valores deben seguir dándose a lo largo del tiempo, independientemente cuál es la preferencia sexual de los seres humanos. Yo en el Partido Unidad Social Cristiana existen muchos líderes que son incluso abiertamente homosexuales o lesbianas y que son y que deben ser muy bienvenidos, porque aportan una perspectiva que no siempre tenemos los que tenemos digamos preferencia heterosexual. Me parece que eso es esencial. En un gobierno debe haber distintos puntos de vista. Creo también al mismo tiempo que hay que hacer una defensa del derecho a la vida y de algunos valores que para los social cristianos también son fundamentales. ¿Cómo avanzar en la sociedad garantizando los principios fundamentales? Y en eso yo creo que serán siempre bienvenidos. Y yo espero, con una regla básica, como ustedes lo tienen en su título, yo tuve y es una persona que trabajó muy bien conmigo como director de un proyecto, yo cuando era director de un proyecto, mi segundo de a bordo era pues, abiertamente homosexual. Yo tuve una magnífica relación de respeto y de trabajo muy bueno, y bueno, y de manera que tengo una muy buena opinión a lo largo del tiempo. Me tocó nombrarlo incluso, y digamos él directamente, abiertamente desde el principio me dijo: vea, Rodolfo, ¿usted tiene algún problema? No,
tráigame su currículum. Usted es bueno, si usted es bueno será nombrado, y si no, no. Fue nombrado porque es bueno. Yo no debería ni juzgarlo por su preferencia sexual. Bueno, de nuevo le agradecemos a don Rodolfo Pizza, candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana, y mucha suerte, don Rodolfo, en elecciones 2014. Volvemos con Steffi Franks.